más producciones que estoy entrevistando. En esta ocasión tenemos una invitada, Tatiana Cáceres. ¿Cómo está, Tatiana? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, señor Genaro Huaraca. Muchas gracias por la invitación y también a Producciones Creagen. Me gustó mucho hacer esta entrevista y vamos a ver qué novedades les podemos dar para este 2021. Qué bueno, Tatiana. Tatiana, cuenta a todo esto, ¿de qué parte es Tatiana? Bueno, normalmente yo nací en Lima, pero tengo raíces de Cerro de Pasco, del distrito de Equiparacra. Mira tú. Tatiana, cuéntanos, ¿tenemos alguna producción de por medio? Sí, tengo una producción en la Academia de Edwin Cayetano hace 2 años y vamos proyectando más producciones. Mira tú. ¿Y qué tiempo ya estás cantando en este mundo del arte, Tatiana? Bueno, empecé desde los 8 años, pero dejé 2 años por problemas familiares, pero recién estoy retomando otra vez. Tatiana, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar por mi página oficial Tatiana Cáceres, la dueña de tu corazón, en Facebook como Tatiana Camila Cáceres Aquino y en TikTok como @tatiana.05. Mira, qué bueno. Tatiana, ¿a qué sitio, a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? Bueno, viajé a Cerro de Pasco, a la selva central de Puerto Yurinaki, La Merced. Tatiana, a ver, en los sitios que tú has ido, has viajado, ¿qué tema es lo que más te piden? Bueno, mayormente me pedían la canción que era Entre licor y licor y una canción que me gusta mucho a mí era ¿Dónde andarás? A ver si nos repites un pedacito, un cachito, pues, de Entre licor y licor, ¿sí? ¿Podría ser? A ver, entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero ya no puedo. Entre licor y licor pronunció tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto de quererte tanto. Qué linda canción, Tatiana, mira tú. Dime, Tatiana, tienes una bonita voz, ¿has hecho canto, música? ¿De quién será esa voz? Bueno, mi familia anteriormente de Cerro de Pasco son músicos y mi tía también, que falleció hace 2 años, era cantante, pero sí estudié en una academia de Edwin Cayetano, estuve 1 año en esa academia. Mira tú. Tatiana, ¿tenemos algún número telefónico que te van a llamar? Sí, 910 35 78 y 46. ¿Solo para contrato, maltrato? No sé, tú dirás, ¿eh? Solamente para contratos. Va, aclarando. Tatiana, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me pueden encontrar por mi página oficial como Tatiana Cáceres, la dueña de tu corazón, y en Facebook como Tatiana Camila Cáceres Aquino. Ahí está, Tatiana. Dime, Tatiana, ¿tú tienes manager de representante? No tengo manager, pero mayormente la que hace todos los contratos así es mi mamá. Dime, Tatiana, ¿a quién admira a Tatiana? Bueno, anteriormente y ahora, actualmente, admiro mucho a Shirley Guamán. Shirley Guamán, sí, ella canta bonito, canta requinto también, creo, ¿no? No, ella creo que mayormente es con arpa. Arpa, sí. Sí, la he escuchado. Hay una canción, si tú admiras a ella, hay una canción que es Por la hueva, es, creo, ¿sí? Sí, es por la hueva es. ¿Te la sabes esa? Solo un poquito, mayormente. Pero hay otra canción que también es conocida, que es ¿Con quién andarás? ¿Con quién andará de Shirley Guamán, sí? Qué bien. Dime, Tatiana, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, me veo proyectándome con más producciones, capaz viajando a otros países con mi música, sacando temas propios y grabando mis videoclips. Bueno, esa es la idea, pues, de crecer, pues, Tatiana, ¿eh? Qué bien. Dime, Tatiana, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? En mi familia, de parte de mi mamá, sí, son músicos. Mis tíos de Cerro de Pasco, algunos tocan arpa, otros mayormente tocan instrumentos de orquesta. ¿Tu marco musical qué nombre tiene? Bueno, son los dueños del escenario. ¿Los dueños del escenario? ¿Cómo así nace ese apelativo? Bueno, nace porque como mi nombre es Tatiana Cáceres, la dueña de tu corazón, y sale como algo similar o algo que tenga significado a lo que es mi marco, y por eso salen los dueños del escenario. Queremos saber más de Tatiana. Tatiana, ¿cómo es un domingo en casa? Bueno, mis domingos en casa mayormente son en familiares
Ahora como por la pandemia, más tiempo comparto con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos y con mi papá. Jugamos juegos de mesa o vemos películas y vemos series, algo así, para pasar el tiempo juntos. Qué bien. Dime, Tatiana, ¿tú tienes alguna composición tuya? No, todavía no, pero estoy sacando letras más o menos ya ahora. Sacando temas propios. Qué bueno. Dime, Tatiana, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Bueno, que más que todo no se rindan, que siempre va a haber altos y bajos en la música. Siempre confíen en sí mismos y saber hasta dónde podemos llegar. Qué bien. Tatiana, en los escenarios que has estado, ¿con qué artista estás cruzado? Bueno, una vez me crucé con Sósimo Sacramento, también con China María y con Marisol Cabero. Marisol Cabero, ¿no? La chelera. Sí. Qué bien. Queremos escucharte, pues, otro temita, si es posible. Si, Tatiana, ¿cuál podría ser? Bueno, como les digo, ¿con quién andarás? De Shirley Baumán. A ver. Por todas partes, si no te encontré, ¿dónde te has ido? Que no te puedo hallar. Te busqué por todas partes, si no te encontré, ¿dónde te has ido? Que no te puedo hallar. Amor, amor, ¿dónde estarás? Amor, amor, ¿con quién andarás? Qué linda canción, Tatiana, mira tú. Dime, Tatiana, anécdotas, tanto viajes has tenido, porque cada viaje es anécdota. Pues cuenta una de ellas que te haya pasado, ¿eh? Bueno, una vez cuando fui a cantar a un lugar, era un poco cerrito, y la maleta, estaba lloviendo y toda la tierra, todo, era un poco difícil de subir, pero uno de mis músicos, que era timbalero, como es un poco más, ¿cómo decirlo? A ver, es un poco más, que tiene más peso porque son varias cosas. Tuvimos que ayudarlo entre todos para poder llegar hasta el cerro y cumplir con nuestra presentación. ¿Dónde fue y cuándo? Fue en Lima, por la avenida Jicamarca de San Juan de Origancho, y fue en el mes de agosto, si no me equivoco. ¿Tienes padrinos? Cuéntanos. Sí, sí tengo padrinos. Mis padrinos mayormente, tengo una madrina que es de una academia, y aparte un padrino que me apoya siempre, que se llama Luis Jonathan Araujo Barrientos. Qué bien. ¿Es cierto que tus padrinos regalan vestidos, todo eso? Sí, padrino de vestuario, padrino de, ¿cómo se llama? De vestuario, de videoclip, música, grabaciones, algo así. Y también me dicen que los vestidos es bien costoso. ¿Es siempre que cuestan mucho esos vestidos? Sí, cuestan los vestuarios, mayormente cuestan entre 1.000, 1.200, dependiendo también a qué medida te lo hagas. Wow. ¿Y cuántos vestuarios tiene Tatiana? Tengo dos vestuarios, uno fucsia y uno turquesa. Mira tú. Dime, Tatiana, ¿tú tienes fechas de aniversario? ¿Qué haces? Cuéntanos, pues. Bueno, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de hacer mi primer aniversario. Estaba en planes este año, en 2020, en mes de septiembre, justo para mi cumpleaños, pero como era la pandemia, no se pudo hacer. Esto. Queremos escuchar otro tema, pues, Tatiana. ¿Cuál podría ser? Bueno, podría ser, a ver, de uno de Sabes que yo voy a llorar. A ver, sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir, si tú me dejas, si tú te vas, si tú te largas con otro amor. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir, si tú me dejas, si tú te vas, si tú te largas con otro amor. Sin ti yo no sé vivir, eres vida para mí. Si tu presencia me falta, yo me muero por tu amor. ¿Y a qué de empezaste en este mundo artístico? Empecé a los 8 años. A los 8 años, antes, me gustaba la música desde muy pequeña, de los 6 años que tenía, 6, 7, pero a los 8 años tuve la oportunidad de poder cantar. Una vez más tu número telefónico, pues, Tatiana. Bueno, me pueden contactar por el número 910 35 78 46. Qué bien. ¿Qué mensaje le puede dar a todos tus seguidores?
Bueno, a mis seguidores que nunca se rindan a pesar de todas las advertencias que puedan ocurrir en nuestra vida. Sé que habrá momentos buenos y malos, pero siempre con una perseverancia para poder lograr lo que nosotros nos propongamos. ¿Qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver, Tatiana? Bueno, a mis amigos del Facebook, a todos los que me siguen, gracias, muchas gracias por seguirme. Sé que recién estoy empezando, pero vamos a lograr nuestros proyectos en un futuro. Qué bien. Y que sigan los comentarios, pues, ¿no? Sí, así es. Cuando empezó la pandemia, ya estaba más de un año la pandemia, cuando decretaron pandemia, no hay eventos hasta el próximo año. ¿Cómo lo tomaste tú, Tatiana? Bueno, me sentí triste porque ya no iba a poder salir a cantar ni a los escenarios a compartir con nuestro público, pero también sé que es por una buena ocasión. Tenemos que cuidarnos ya que la pandemia llegó a nuestro país y más que todo cuidarnos y protegernos para tener una buena salud. Qué bien. Dime, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Estoy estudiando, todavía estoy en tercero de secundaria, me faltan 2 años para acabar mi secundaria y también quiero estudiar una carrera que es ingeniera civil. Ingeniera civil, mira, dime de esto de la música, ¿piensas hacer carrera también? Sí, pienso tomar como una carrera lo que es la música y aparte tener una carrera universitaria. Tatiana, bueno, pues ha sido un gusto entrevistarte, pues Tatiana. Espero ya pues otra entrevista, pues en un escenario pues no muy lejano, ¿eh? Tu de pie para Creagen, Tatiana. Así es, muchas gracias señor Genaro Huaraca por la entrevista y a Producciones Creagen por la entrevista y la oportunidad que me están dando. Qué bueno, gracias a ti, ¿eh? Nos vemos.